El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. De Puerto Antioquia para arriba tallaron mal, cuando salió este negrito en correduría, apenas que recordaba Silva María, me daban aquellas ganas de regresar, apenas que recordaba Silva María, me daban aquellas ganas de regresar a paz. Muy buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como les anunciamos el programa pasado, estuvimos conversando con Juan Guillermo García Gómez, un investigador de la Universidad de Antioquia y profesor también de la Universidad Nacional en Medellín. Vamos a continuar con él hablando de este tema tan maravilloso del cual él es uno de los más destacados investigadores en Colombia, que es la literatura colombiana, por supuesto, de un autor que él conoce tanto como es Rafael Gutiérrez Girardot. Para retomar lo que hablamos la semana pasada, empiezo con una reflexión que siempre le escuché a Rafael Humberto Moreno Durán en un bello libro que se llama Denominación de Origen, y en muchas de las conversaciones que tuvimos con él cuando venía acá, él decía que el gran antecedente de 100 años de soledad era la Marquesa de Yolombó, y muchos elementos de lo que están ahí. Y bueno, vale la pena ese arco que hay entre Carrasquilla y García Márquez, y entre esta novela y 100 años de soledad. Vale la pena reflexionar qué hay de Carrasquilla en esto a 100 años de soledad y la obra de García Márquez. Quizá no tenga una respuesta muy convincente y me tocará poco improvisar en este instante en esta relación entre Tomás Carrasquilla y Gabriel García Márquez, aparte de la obvia consideración de que ellos proceden de provincia y que hacen parte del canon literario, digámoslo así, o sea, de la necesidad obligada de cualquier estudiante de literatura y en general de un ciudadano culto y que le interese la literatura de estas dos grandes obras, La Marquesa de Yolombó, 100 años de soledad. Sin duda, la posibilidad de establecer una diferenciación entre los dos autores, o de otra manera, la construcción de una épica de la región que aparece en estas dos novelas, nos acercan a un tema fundamental, y es la primera reflexión que se podría hacer es que no puede haber regionalismo sin centralismo, y la afirmación que tiene Carrasquilla de la singularidad de la región antioqueña tácitamente se basa sobre una tensión que él tiene frente a el centro determinante de la vida política, social y cultural en el país, que es Bogotá. Es decir, hay una afirmación de lo regional en Carrasquilla muy claramente, en buscar justamente, por ejemplo, en La Marquesa de Yolombó, las raíces de algo que es propiamente antioqueño y que por primera vez, Carrasquilla no lo explicita claramente, pero que ha sido por primera vez explicitado en forma de cuadro sinóptico científico por este gran investigador, José Manuel Restrepo, quien ha colaborado y quien colaboró en el semanario de Caldas, semanario de la Nueva Granada de Caldas, con esa primera imagen de la región antioqueña. Y yo creo que allí, en esa primera imagen escrita en 1808, ha sido como un eje para la comprensión hasta el día de hoy de Antioquia. ¿Qué es el pueblo antioqueño? El pueblo antioqueño es el pueblo de la montaña. Esa misma imagen de la región también llega hasta Virginia Gutiérrez de Pineda cuando ella hace la imagen regional en 1967 de la imagen regional del antioqueño, que es el pueblo, el antioqueño entendido que es quien vive en la montaña, o sea, hacia 1500 metros hacia arriba,
y que tiene el maíz como un elemento central de su cultura alimenticia. Incluso Restrepo siempre dice: estos antioqueños son muy burdos porque nunca aprendieron a comer pan ni el trigo y la importancia del trigo, y siempre con el maíz. Pero también tienen unos elementos que aparecen incluso, porque la pregunta, la tipología de las regiones, que aparece un poco en la misma imagen del campesino antioqueño de la María, que es el antioqueño que es trabajador, que ama el trabajo, que cree en su familia, que es profundamente racista. Son blancos, porque pues primero habían matado a los indígenas y tenían esclavizados a los negros, entonces habían esclavizado a los afros, eso está claro. Pero yo creo que sin necesidad de pensar de que Carrasquilla había leído a José María Restrepo, aun cuando es posible, pero puede que no, pero sí hay una identidad muy clara. Son pueblos que tienen racialmente unas características que son blancas. Yo soy hijo de marinillos, entonces la blancura, claro, somos blancos. Segundo, son campesinos pobres españoles, es decir, son trabajadores. No solamente son blancos, no son aristócratas, son trabajadores. El empeño del enriquecimiento no es que esté en la sangre, está en la cultura. ¿Por qué? Porque los esclavos estaban en las minas, pero es que el minero tenía que ir a trabajar. Es diferente usted poner a trabajar gente aquí en el Valle del Cauca y poner a 300 cortadores de caña y usted tranquilo en Cali. No, usted cuando es minero tiene que ir a trabajar en la mina. Si usted es minero y tiene que ir allá a Segovia, tiene que ir a Segovia. Entonces hay, digamos, un ADN cultural, no racial, que es el trabajo. Y el trabajo sobre todo en familia. Entonces la familia, el trabajo y el catolicismo, si son el pueblo más beato, conservador, lo dice Virginia Gutiérrez de Pineda. Es decir, la imagen clarísima de Virginia Gutiérrez de Pineda, que aparece en Familia y Cultura en Colombia, es la misma que la había ya definido más o menos José Manuel Restrepo en su ensayo, pues su memoria científica de 1908, que son los antioqueños. Y claro, va a repercutir, yo creo, en esa clara identidad del antioqueño, que además en Carrasquilla se nutre por este elemento que no aparece en José María Restrepo ni en Virginia Gutiérrez de Pineda, y es el hecho de que también es un pueblo lector. Antioquia también tiene una intelectualidad que la ha demostrado en la historia de Colombia, y ese arraigo, y yo creo que hoy se ha ensombrecido mucho la imagen del antioqueño por la imagen del caballista de Salgar, que solamente el antioqueño es un caballista, no, también es un hombre intelectualmente muy dotado y ha dado para la literatura colombiana grandes hombres y grandes escritores y grandes investigadores. Entonces yo creo que ahí hay algo que me parece muy importante en Carrasquilla, que se ha quedado un poco al margen de la discusión hoy y se ha evaluado más bien que Cien Años de Soledad es la obra, el epos por excelencia del pueblo colombiano, pero también está fundado en la atención región caribeña, Bogotá. Sin eso no se puede explicar. Por ejemplo, Fernanda del Carpio, como lo ha dicho Gutiérrez Girardot, está carnavalizando todo lo que es la aristocracia decadente bogotana de Miguel Antonio. Claro. ¿Cómo podemos pensar Años de Soledad? No en el ya muy recurrida idea del caudillo Uribe, que es antioqueño, sino de la figura que subyace a Cien Años de Soledad, es decir, el recurso a la caricaturización de la fe católica que encarnaba Miguel Antonio Caro. ¿Cómo podemos pensar a Cien Años de Soledad sin Fernanda del Carpio? No es solamente las costumbres costeñas de la magia, que entre otras hay una cosa muy interesante que no se ha hecho, pero que es abiertamente pertinente, mostrar cómo en el libro de Virginia Gutiérrez de Pineda, a la Organización Social de La Guajira, Virginia Gutiérrez de Pineda, esta gran mujer santanderiana, la gran antropóloga y socióloga colombiana, la más importante que ha dado el país realmente, no solo como mujer, sino como investigadora social, ella hace la reconstrucción de las supersticiones del pueblo guajiro. Y uno hace el catálogo y compara el catálogo que trae Virginia como antropóloga de las supersticiones, porque ella hace un catálogo de todas las supersticiones, que cuando aparece una polilla grande en la pared, entonces quiere decir que va a haber un muerto, todo ese tipo de supersticiones, cuando un grillo sale. Pero todas esas supersticiones que están en el pueblo guayú o guajiro, que son tomadas en Cien Años de Soledad y recreadas literariamente, es decir, transfiguradas con una imaginación y con un desparpajo verdaderamente muy interesante en García Márquez. Pero yo creo que hoy por hoy, si queremos enriquecer la vida de la novela Cien Años de Soledad, tenemos que cotejarla con Cien Años de Soledad,
pero no para decir que García Márquez, porque yo sí no creo que García Márquez fuera supersticioso. Lo que pasa es que sí hizo un poco de profesionalismo intelectual y literario estético con ser supersticioso, que no tomaba un ascensor, sino que subía por las escaleras. Era por una cosa muy clara, que también vivió Tomás Carrasquilla, pero que ya en la época de García Márquez era muy clara, era la presencia norteamericana y el cambio de paradigma de la élite colombiana de seguirse por los patrones ingleses y franceses por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que lo que hizo fue un recurso de resistencia ante la norteamericanización de la vida y creó allí una mitología que todavía se han contado el cuento, que García Márquez quería la superstición. Yo creo que no, yo creo que nunca hizo superstición con las cuentas bancarias, con el dinero que le llegaba con su dinero. Pero eso que tú estás señalando, Juan Guillermo, ahora que estamos en este proyecto de mirar la historia de la literatura colombiana, pues con otros ojos, con otras miradas, entendiendo sobre todo entre el siglo XIX y el siglo XX y todo lo que hemos venido discutiendo, es que falta mucho hacer comparatismo interno en nuestra literatura. No se ha hecho, por ejemplo, entre Carrasquilla y García Márquez una cosa seria, aunque hay por ahí algunos escritores que dicen, eso que tú dices es muy importante y sucede en general con otros autores, quedan como aislados, ¿no? Y estaban haciendo búsquedas que en una época se retoman en otra. Yo creo que el Caribe y la región antioqueña de alguna manera se reivindican frente al centro en Carrasquilla y en García Márquez, eso es indudable. Y lo hay, por ejemplo, en el fenómeno de Mito, que quiero hacerte esta pregunta, es decir, Mito de alguna medida también hizo parte de ese fenómeno de ya las regiones, pensando el país, porque se encuentran muchos de sus inspiradores, de los que lideraron el proceso, en Bogotá, para que nos hables un poco de la importancia que tuvo Mito. Sí, yo creo que Mito y Gutiérrez procedía de Mito. Incluso con el amigo y gran escritor, novelista Pablo Montoya, tenemos algo en común que no parece. Los somos hijos de Mito. Yo de Gutiérrez Girardot y Pablo Montoya de la prosa de Jorge Gaitán Durán del ensayo de Sade. Y quiero decir algo al respecto para ampliar este asunto. Cuando uno toma a Jorge Gaitán Durán, no solo la poesía, pero ese ensayo de 1960 que publicó en Mito sobre Sade, se da cuenta de una cosa, y es la manera como está haciendo una crítica social y cultural, porque lo primero que tiene que tener un escritor latinoamericano, eso lo entendió muy claramente Caldós, es que usted tiene que reflexionar sobre el peso de la religión en la configuración de la nación y de nuestra cultura, porque nosotros, y Gutiérrez está muy claramente esto presente, cómo ha permeado, cómo la sustancia de nuestra religión, de nuestra vida cultural, sigue siendo la religión católica contrarreformista, como el contrarreformismo, es decir, la idea de que el infierno es el destino que nos va a preceder si no atendemos y observamos a pie juntillas la fe católica y nos comportamos verdaderamente como jesuitas y vivimos autotorturándonos y torturando a los demás, sospechando del otro. Esa imposibilidad de construir una sociedad secular, moderna, fundada en el respeto al individuo y en una ética del trabajo, de la seriedad, de la puntualidad, del autorrespeto a sí mismo, que es el respeto al otro. Toda esa ética protestante, digámoslo así, que es el principio de la Ilustración, no ha permeado la vida colombiana. Y yo creo que Gaitán Durán es la primera persona que está reflexionando sobre algo que lo subraya Gutiérrez Girardot en ensayos sobre Mito. Gaitán Durán ve en el ensayo sobre Sade el principio de la liberación de un aspecto fundamental de nuestra vida, y es nuestra experiencia sexual. Nosotros estamos traumatizados por la Iglesia Católica, el sexo es pecado y por tanto solamente en una sociedad católica puede nacer el sadismo. Sí, hay una dialéctica. El sadismo nace en una sociedad que está reprimiendo el cuerpo y entiende el acto sexual es transgresión de sí mismo y solamente se asocia a través de la tortura al otro y de la autotortura de uno mismo. Damos esa dialéctica sadomasoquista que acompaña eso. Y Gutiérrez Girardot dice sobre ese ensayo algo muy interesante. Dice, solo cuando nos liberemos de la pornografía, de la idea de que el eros es pornográfico y que, porque es que para Gutiérrez Girardot, para esta generación que nació en 1928, como la generación de mi padre, casi toda la primera experiencia sexual se hacía en los prostíbulos. Sí. Era prostibularia. La de García Márquez también. Y García Márquez no se liberó finalmente de esa doble imagen de tener por un lado las putas tristes, sí, pero por el otro lado la mujer impalpable que es el remedio de la bella. Yo creo que ahí uno puede entender, uno puede tomar tres experiencias y hacerlas comparativas para mí. Uno, la imagen que tiene de la sexualidad que aparece muy claramente en el Sade de Jorge Gaitán Durán.
que toma uno comparativamente la de García Márquez, que ha significado la sexualidad en la obra de García Márquez, y toma también comparativamente, porque son contemporáneos, la de Gonzalo Arango. Y Gonzalo Arango tiene, y en eso yo creo que Gutiérrez por eso criticó a Gonzalo Arango, una salida facilonga de burlarse de la Iglesia Católica y el nadaísmo en general, solo pisando hostias. Sí, claro, es una salida un poco para escandalizar la sociedad, pero es significativamente simplona. Pisar una hostia en la catedral, ¿qué crítica hay ahí? Hace reír al vecindario, hace escandalizar a las beatas de vecindario, pero no hay reflexión crítica, no hay, que si la hace Gaitán Durán. Incluso yo creo que de ahí viene la prosa exquisita de Pablo Montoya. Cómo la región enriquece la literatura colombiana, cómo también el nadaísmo, y Gutiérrez fue muy crítico del nadaísmo. Claro que el nadaísmo es más un fenómeno cultural que poético, yo creo, su valor está allí, pero es sintomático ver cómo García Márquez enfrenta el problema de la sexualidad. Fíjate que siempre aparece la prostituta, ¿no? No se puede entender la sexualidad sin la prostituta, sin casi un acto de violación mutuo, ¿no? Es decir, tanto la prostituta que viola, porque a los hombres, adolescentes también se les viola. Las tías mayores los violan, ¿no? No solamente hay violación del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Y todo eso es el universo erótico de García Márquez. Y García Márquez no hay reflexión. Él es una creación literaria. Hay que comparar, hacer un triángulo entre Gonzalo Arango, la idea de la sexualidad, la de García Márquez y la de Gaitán Durán, que vienen de tres tradiciones culturales muy diferentes. Y para eso, entonces vuelvo a entrar con un Virginia. Caribeño, un antioqueño, un santanderiano. ¿Y quién nos ilustra en eso? Virginia Gutiérrez de Pineda. Entonces yo creo que coger a Virginia Gutiérrez de Pineda, porque la cultura se basa en Virginia Gutiérrez de Pineda en la economía, la familia y la religión. Son los tres componentes fundamentales regionales. Y Virginia los define muy claramente en las regiones. Y a partir de ese cuadro multicultural, y claro, y Bogotá, y ese cuadro multicultural es que podríamos establecer un diálogo entre cultura nacional y literatura. Y como estos grandes autores en el fondo son hijos de sus cuadros regionales, culturales, y hacer ese juego. Gutiérrez le abre a uno la posibilidad sin haber hecho eso, porque dice, bueno, ¿cómo piensa la relación entre cultura regional y literatura? Ay, en eso llega Ramón, muy alegre a la parranda. Oigan muchachos, beban ron, que el cachaco y Arturo paga. Oigan muchachos, beban ron, que el cachaco y Arturo paga. Tu relación con el maestro Santiago García y hablar un poco de las temáticas que movieron ese teatro colombiano. Yo lo pude conocer, fui alumno de Enrique Buenaventura aquí en la Universidad del Valle. Ellos eran grandes amigos, le hicimos un homenaje de unos años antes de que ambos se fueran. Y me gustaría que habláramos un poco de la obra de Santiago, de la importancia que ha tenido para el teatro colombiano. En ese punto solamente puedo hablar casi en forma muy subjetiva, es decir, en mi experiencia personal con Santiago, mi tío materno, yo soy García de él. Y es el siguiente, en todo caso, él nace en 1928 igual que Gutiérrez. Entonces son estrictamente contemporáneos. Son hijos en el fondo de la provincia. Santiago nació en Bogotá, pero venían de Boyacá, Santander, es decir, venían del mismo complejo cultural de Gutiérrez Girardot. En eso también es claro. Y Santiago tiene un paralelo con Gutiérrez que no citaba muy claro, es que Santiago era un hombre, digamos, que en su primera formación teatral, y entre otras, Gutiérrez, al parecer, no tuvo una formación o no hizo una reflexión sobre el teatro, o porque no tenía tiempo y no podía cumplirlo todo, o porque no hablaba de lo que no entendía y comprendía perfectamente. Y en todo caso, los dos perdieron al padre muy tempranamente, pero los dos se educaron desde muy temprano. Quien había estimulado la pasión teatral de Santiago había sido el padre, que era un oficial de la policía, y no la madre, que era una empingorotada, la Pinzón, unos empingorotados santanderianos, una mujer bellísima, blanca, muy bella, muy bella. Mi palidez no viene solo de los paisas, sino también de los santanderianos. La madre, él tuvo una mala relación con la madre, Gutiérrez Girardot también, pero amaron a los padres. Y con los padres desataron su pasión poética. Incluso el abuelo paterno de Gutiérrez Girardot, José, le dio muy tempranamente su amor a la poesía.
y los dos se inclinaron muy claramente hacia la cultura políglota europea. Y Santiago fue un admirador de Bertolt Brecht. Claro, no le alcanzó a ser discípulo directo de Bertolt Brecht porque ya había muerto cuando él fue a Europa, pero Gutiérrez Girardot de Heidegger. Y sí hay una diferencia entre Santiago García y Enrique Buenaventura, porque quien crea el teatro colectivo es Enrique Buenaventura aquí en Cali, y es el primero que se asocia al mundo obrero y rompe la idea de que el teatro tiene que venir de una tradición europea, etcétera, etcétera. Se adelanta. Ya Santiago García, bueno, va a ser su gran obra colectiva, Guadalupe años 50, pero 5 años después, Enrique Buenaventura, ¿sí? Santiago era mucho más apegado a los temas y a los grandes autores norteamericanos y de la vanguardia norteamericana y europea, mientras que Enrique Buenaventura es pionero en ese sentido de la obra de Santiago García. Pero finalmente Santiago García logra crear colectivamente Guadalupe años 50. Hay algo muy interesante en la creación de la Candelaria que no debería aquí dejar de mencionar y que me ha llamado mucho la atención. Santiago García era amigo de Álvaro Gómez Hurtado en los años 60. Es que yo creo que a los años 62-63 había una muy clara relación entre la élite política del país, la escena intelectual colombiana. Solo yo creo que con la Revolución Cubana y sobre todo a partir de 1963, cuando ya Fidel Castro dice que Cuba va a ser comunista, y aquí viene la doctrina del enemigo interno que la trae Alberto Lleras Camargo con este general William P. Yarborough, que dice no, aquí hay un enemigo que es el comunismo. Ya a partir de allí las relaciones entre el establecimiento político frente nacionalista y la vida del arte que se tiende hacia la izquierda empieza a quebrarse y empieza ya el artista a ser sospechoso de comunismo, y claro, y Santiago se mete con... Empieza más, por ejemplo, Gabo, con el espectador, con los sectores liberales. Es que la élite acogía a la gente, incluso menciona en el libro de Janet Aldana Cedeño, del libro sobre Santiago García, ella menciona el hecho de que cuando Santiago García estaba quebrado en el 62-63, la casa incluso era propietario Mario Santo Domingo en Bogotá. Mario Santo Domingo, a través de alguien, le dice, mire, ¿sabe qué? No le voy a cobrar este año de arriendo, pero sálgase de allí. Y quien le tramitó la sede de la Candelaria va a ser Álvaro Gómez Hurtado, a través de Gabriel Melo Guevara, que era el presidente del Consejo de Bogotá. Y así le entregan la casa. Es decir, todavía esos sectores del Partido Conservador, o Laureano, o Álvaro, que era un intelectual también, tenía relaciones con Santiago García. Eso es impensable hoy, ¿no es cierto? Que haya esa comunicación entre ese diálogo ya está roto en el año 60 y 70. El caso es que Santiago va a tener que remar hacia arriba cuando ya Enrique Buenaventura ha dado el paso hacia, como dice el Janet, ha roto la dictadura del director de teatro, y todos son directores de teatro, todos son guionistas, todos construyen la obra colectiva, y Santiago García va a aprovechar la experiencia primera que se hizo en Cali. ¿Sí? Nuevamente la región va a tener un peso muy grande en la creación nacional, que hoy yo creo que Bogotá capitaliza todo, ¿no? En la vida intelectual en Colombia. Pues ya se ha demostrado por los trabajos de Víctor Viviesca y Carmen Elisa Costa que ya Bogotá en todas las regiones. Sí, claro, es que Bogotá está en todas las regiones. Ya el problema no es centro-periferia, porque es que ya está todo el mundo. Ahí está todo el mundo. Y por eso nosotros dos, desde las regiones, prácticamente estamos invisibilizados. O por lo menos yo me siento muy invisibilizado en Medellín, lo cual me ha ayudado porque... Pero es verdad lo que tú dices. Aunque Bogotá cambió en ese sentido. Están todas las regiones. Eso no deja de tener, pues, todavía elementos de un centralismo que es odioso. Entonces los costeños van para Bogotá y se cachaquizan, los antioqueños, los caleños, todos empiezan a entrar en las lógicas y en las dinámicas propias de la gran ciudad, del gran referente nacional, que es indiscutible, que lo es por muchas razones. Bogotá acapara el poder político, el regional, el universitario, el académico y el intelectual. Y las librerías, es que nosotros vivimos en la provincia en una anemia, por ejemplo, de librerías. Ya no hay librerías. En Medellín ya no hay librerías. Acá igual. Solo queda la librería nacional que vende uno que otro. Y la crisis también enorme de las librerías de viejo, por ejemplo. Yo creo que la librería de Juan está en crisis porque es que ya nadie compra libros. Ha crecido, se ha multiplicado, es muy interesante, se ha multiplicado. Si pensamos, los potenciales lectores de literatura o de los libros, compradores o lectores. Colombia tenía en 1960 18.000, 20.000 estudiantes en todo el sistema universitario. Y hoy tenemos como 2.500.000 y leemos menos.
se ha aumentado por 1000. Que la gente está leyendo más a través de otras plataformas, claro. Sí, que entonces eso hay que empezar a considerar. Sí, claro, hay que hacer algo mucho más dinámico para llegar al público joven, estudiantil, porque estamos todavía bajo la cultura de Gutenberg, el libro. Todavía valoramos el libro como el centro de la cultura intelectual por excelencia, y este ha sido desplazado de otras formas de lectura. Y si yo fuera un pintor, ahora mismo te pintaba. El pensamiento es mejor si te llevo dentro el alma. El pensamiento es mejor si te llevo dentro el alma, pa. Hemos hablado aquí en nuestro programa con Juan Guillermo García Gómez de la Universidad de Antioquia. Le agradezco mucho a Juan Guillermo, excelente. Va a estar viniendo en nuestro proyecto a Colombia Literaria. Hay varias cosas que vamos a hacer juntos en este gran proyecto pues, que estamos haciendo con varias universidades, con investigadores, con el Cari Cuervo, con la Biblioteca Luis Ángel Arango, un poco el doctorado en historiografía de la literatura colombiana que iniciamos el semestre pasado en la Universidad del Valle. Es como para calentar motores, formar gente y empezar a traer a los más destacados investigadores que nos vayan dando luces, nos muestren caminos, que es lo que yo creo, escuchándote, nos has dado a mí personalmente y seguramente a mis estudiantes. De manera que te agradezco por haber estado aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. Muchas gracias, agradezco a Darío y la generosidad tan enorme, la calidez tanto de Darío como de la Universidad del Valle, y estar aquí, espero estar aquí nuevamente pronto. Gracias. De los mares del norte, mi bestia se ha amarrado. Llegaron hace tiempo los hermanos negros en la barquetona. Cantaron como fiera en costas africanas. Llegaron a Colombia a cultivar la tierra, a trabajar las minas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy quiero detenerme en un punto donde la historia política de Colombia se cruza con la música de Alejandro Durán. Es el primer rey vallenato de 1968 y no se trataba solo de un hombre con acordeón. Era la voz de una nación mestiza, negra y costeña que se atrevía a disputar el sentido mismo de lo colombiano, donde sus letras hablaban de la honestidad del campesino, la memoria oral del pueblo y la vida comunitaria. Este gesto aparentemente sencillo era profundamente político, un cuestionamiento del clasismo y el racismo que negaban que lo afro y lo costeño pudieran ser el corazón de la nación. Su voz grave, casi un barítono campesino, cargaba un timbre afrocaribeño inconfundible, nutrido con los cantos del monte, bullerengues y la tradición oral de las comunidades negras, acompañado siempre por la triada vallenata, el acordeón, la caja y la guaracha. Llegó la independencia de los reyes de España. Alejo Durán no solo narraba parrandas y amores, sino también desigualdades en canciones como Evangelina, El hombre de malas, La fortuna o Los hermanos negros. Aparece la crítica social, la ironía frente a la discriminación y también el retrato de un campo olvidado. Pero que un acordeonero negro fuera coronado rey vallenato en Colombia en 1968, precisamente es el mismo año que el ascenso de la nueva narrativa latinoamericana ponía a Macondo en el mapa mundial. Fue la irrupción del Caribe como centro de creación nacional, Gabriel García Márquez en las letras, Alejo Durán en la música. Ambos demostraron que el sentido de Colombia no estaba solamente en la gramática normativa ni en la retórica de los presidentes, sino en la oralidad, en la risa, en el dolor y en la resistencia del pueblo. Alejo Durán fue un subversivo musical. Con cada acorde afirmaba que la nación también se canta desde lo negro, desde lo rural, desde lo costeño, disputando el relato del país, arrancándolo también de las manos de las élites centralistas y devolverlo a la plaza, a la fiesta y a la comunidad. Ese es el poder de su acordeón, un acto de memoria, de resistencia y de construcción de nación. Están escuchando Los hermanos negros de Alejandro Durán. De los mares del norte, mi bestia se ha amarrado. Llegaron hace tiempo los hermanos negros en la barquetona. Cantaron como fiera en costas africanas.
Llegaron a Colombia a cultivar la tierra, a trabajar las minas. Fueron encadenados por los blancos sin alma y como mercancía llevados al mercado. Fueron encadenados por los blancos sin alma y como mercancía llevados al mercado. Marcado por los hierros de sus señores amos, como el terrateniente manda marcar el ganado. Marcado por los hierros de sus señores amos, como el terrateniente manda marcar el ganado. Llegó la independencia de los reyes de España y más tarde el criollo para engañar al pueblo libertó los esclavos. Pero el hermano negro sigue siendo explotado, sigue sin sus derechos, sin pan y trabajo. Yo vengo castizo y ven a mi llamado, y vamos un solo bloque, somos los explotados. Aunque ya no usen hierro de sus señores amos, siguen quemando el hambre, seguimos siendo esclavos. Aunque ya no usen hierro de sus señores amos, siguen quemando el hambre, seguimos siendo esclavos. Darío Henao, quien les habla, Chile Sabemos que era nuestra productora, les desean un feliz resto de domingo y los esperamos aquí la próxima semana en La Palabra en Radio, en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.